Viernes, 11:30 AM. Muy buenas tardes a nuestros vigilantes del tiempo. Interrumpimos transmisión porque se ha emitido una vigilancia por tornado desde las 3:05 de la tarde. Esta vigilancia por tornado hasta las 11 de la noche sobre el este de la ciudad de Dallas, incluidas las ciudades o las zonas de Corsicana, Greenville, Paris, Sulphur Spring. ¿A qué se debe esta vigilancia por tornado? Que vamos a tener tormentas que pueden ser severas sobre nuestra región en las próximas horas. Todo esto asociado a una línea de tormenta que se está desplazando sobre nuestra área. Miren, en estos momentos el satélite radar nos muestra que las tormentas fuertes se encuentran fundamentalmente sobre el noreste de nuestra región, el sureste también de Oklahoma, sobre la zona de Sulphur Spring, esas tormentas fuertes con descargas eléctricas. Podemos tener también en las próximas horas, aparte de eso, la formación de uno o varios tornados. Por eso se ha emitido esa vigilancia de tornado, que les recomiendo a las personas que viven en esa área sobre el este de nuestra región, sobre la zona de Corsicana, Sulphur Spring, que estén pendientes a la información que le vamos a traer en los próximos minutos en nuestros noticieros, porque se pueden formar algunos tornados en esa región y podemos tener entonces una advertencia de tornado. Supercélulas se pueden crear, podemos tener esa rotación de tornado en las próximas horas. En estos momentos tenemos una línea de tormenta sobre la zona de Fort Worth que tiene descargas eléctricas, viento fuerte, se han reportado ya vientos hasta de 50 millas por hora, pero las ráfagas pudieran llegar hasta las 75 millas por hora sobre nuestra área en las próximas horas, asociado con estas tormentas severas. En estos momentos miren esa tormenta que se va a estar desplazando sobre la ciudad de Dallas, pero ¿qué conlleva ese riesgo de tiempo severo sobre nuestra región? Tenemos un ligero riesgo de tiempo severo fundamentalmente al este de la ciudad de Dallas, un mínimo riesgo de tiempo severo sobre la zona de Dallas, Dallas-Fort Worth. ¿Qué conlleva este riesgo de tiempo severo? Que vamos a tener vientos de 75 millas por hora, pudieran llegar las ráfagas, vamos a tener tormentas severas con descargas eléctricas, podemos tener pequeños granizos hasta de 1 pulgada, podemos tener vientos, como les dije, 70 millas por hora, inundaciones en algunos sectores donde la lluvia va a estar fuerte y la formación no se descarta de 1 o 2 tornados sobre nuestra región. ¿Qué les recomiendo? Como les dije, sigan toda la información que le vamos a traer en nuestras próximas emisiones, porque ya, como les dije, se ha emitido esa vigilancia por tornado sobre el este de la ciudad de Dallas, fundamentalmente sobre la zona de Sulphur Spring, Corsicana. Miren esas tormentas que en estos momentos se están desplazando fundamentalmente sobre nuestra región y que continuarán en las próximas horas. Como les dije, se ha emitido esa vigilancia por tornado hasta aproximadamente las 11 de la noche de este domingo. Las tormentas severas se van a estar desplazando sobre nuestra región en estos momentos. Miren esa línea de tormentas severas sobre la zona de Leonard, hacia la zona de Greenville, va a tener esas tormentas severas en las próximas horas. Sobre la zona de Fort Worth, miren esa línea de tormenta que tiene descargas eléctricas fuertes sobre nuestra región. Las tormentas continuarán con nosotros. ¿Qué les recomiendo? Aquellas personas, como les dije, que están en la zona que se ha emitido ya una vigilancia por tornado, les recomiendo fundamentalmente sobre la zona de Corsicana, Greenville, Paris, que continúen informándose, porque en cualquier momento pudiéramos tener una advertencia por tornado. Se puede formar 1 o 2 tornados sobre esa región y esa advertencia va a estar vigente hasta las 11 de la noche, pero le vamos a tener más información y lo que va a pasar en vivo a las 5 en punto aquí en nuestro noticiero, así que no nos falten. Y como les dije, estas tormentas continuarán con nosotros y pueden llegar a ser severas hasta aproximadamente la medianoche. Les vamos a tener más información, la información completa y el pronóstico extendido de cómo pintan las condiciones para la próxima semana en solo minutos, así que no se vayan. Niño, cállate, por favor, cállate. No, mamá, por favor, no te vayas, por favor.